No existen registros de archivo oficiales de esta carta. Ni una sola revista académica lo menciona. Ni una sola universidad importante lo cita. No hay notas a pie de página en las principales biografías. Nada en los extensos volúmenes de las obras completas de Carl Gustav Jung hace referencia a ello. Hay un silencio inquietante en torno a este documento, especialmente por parte de aquellos que han construido toda su carrera sobre el estudio y análisis del pensamiento de Jung. Los pocos que han encontrado referencias a él hablan de ello solo en voz baja, detrás de puertas cerradas, en círculos tranquilos, lejos de la rigidez del mundo científico, porque lo que está escrito en él es algo que a la mente empírica le cuesta digerir, algo fuera de los límites de la racionalidad aceptada, algo que obliga a confrontar una verdad que muchos no están preparados para afrontar. Carl Gustav Jung, el fundador de la psicología analítica, la mente detrás del concepto de arquetipos y del inconsciente colectivo, un hombre profundamente arraigado en el método científico y el análisis meticuloso, murió una vez, clínicamente. Su corazón se detuvo. En la primavera de 1944, sufrió un infarto masivo. Los registros hospitalarios lo demuestran claramente. Estuvo inconsciente durante un período prolongado. Durante esos pocos minutos, ocurrió algo que no se parecía simplemente a la inconsciencia o al delirio. Jung no se desmayó simplemente. Se fue. Algo más allá de toda descripción se apoderó de mí. Y cuando regresó, ya no era el mismo hombre. Lo que hace que este incidente en particular sea aún más fascinante es que Jung, que fue extremadamente cauteloso con sus palabras y la imagen pública de su trabajo, escribió sobre lo que experimentó, pero no en sus obras publicadas, no en ninguna entrada de diario destinada a revisión académica. En lugar de ello, escribió una carta personal dirigida a alguien a quien se hace referencia únicamente como H, que se cree que es un colega suizo y compañero de estudios de misticismo y psicología profunda. La carta permanecería oculta durante décadas en un archivo privado en Basilea, supuestamente guardada en una caja fuerte sellada por los descendientes de H. Solo décadas después, cuando el nieto de H le confió una copia a un realizador de documentales, el contenido salió a la luz. En silencio, anónimamente, sin aval institucional. La carta comienza con una declaración tranquila pero asombrosa. Floté sobre la tierra. Jung describió mirar hacia abajo y ver el mundo no como aparecía en mapas o atlas, sino como algo casi simbólico. Una esfera de luz suave, azul como un sueño, pero sin lugar a dudas la tierra. El tiempo desapareció, escribió. También lo hizo el dolor, también lo hizo el miedo. No había peso en mis pensamientos, solo claridad. Lo que yo había llamado conciencia era solo la sombra de lo que existe más allá. Y aquí, Jung introduce una idea que es a la vez hermosa y desestabilizadora, que lo que consideramos nuestro verdadero yo, nuestra conciencia, nuestra mente despierta, es simplemente un reflejo distorsionado de algo infinitamente más profundo. Vio no con ojos físicos, sino con una especie de percepción interna que trascendía los sentidos. La Tierra, dice, estaba distante, no solo en el espacio, sino en la realidad. Era como ver una foto de un lugar que alguna vez conociste íntimamente, pero en el que ya no vives. Una casa que reconoces, pero a la que ya no puedes entrar. Entonces, algo o alguien apareció. Jung lo llama un ser, pero desafía toda descripción. No era humano, pero tampoco era alienígena. No es un ángel, pero tampoco está exento de familiaridad. Su presencia no era amenazante, escribió. No hablaba con palabras, pero entendí todo lo que transmitía. Fue como la calidez de 1000 pensamientos que me invadieron a la vez. El ser transmitía una verdad,
no a través del lenguaje, sino por pura transmisión. Comprendí que la vida no es simplemente para el desarrollo de la personalidad, sino para la maduración del alma, que la muerte no es el fin, sino una puerta, y lo que hay más allá de esa puerta no es un vacío. Lo sorprendente es cómo reacciona Jung. No se deleita con lo que ve, no lo romantiza. En cambio, escribe con el tono de un hombre aturdido por una verdad demasiado grande para llevarla consigo. Dice: no quería regresar, supliqué quedarme, pero no era mío ejercer la voluntad. Algo o alguien lo hizo regresar, y cuando despertó, lo hizo con un profundo sentimiento de pérdida. Volví a sentir el peso del cuerpo, el aire, las voces de los médicos, y un dolor profundo, no en el pecho, sino en el espíritu, porque había visto algo que no puede pasar desapercibido. ¿Por qué no habló de ello públicamente? ¿Por qué se guardó esta experiencia en una carta sellada y no en uno de sus muchos libros sobre los sueños, los símbolos o la psique? Jung responde a esto en la misma carta. El mundo no lo habría entendido. Me habrían despedido, tal vez diagnosticado, tal vez deshonrado. Mi trabajo habría sido enterrado bajo acusaciones de misticismo. Pero no estaba loco. Simplemente había visto algo real, demasiado real para ser aceptado por un mundo construido únicamente sobre la razón. Admite que casi destruyó la carta, que el impulso de quemarlo era fuerte, pero algo en él se resistió. En cambio, se lo confió a H con instrucciones de que no lo compartiera hasta que el mundo estuviera listo para acercarse al umbral que había vislumbrado. Y según la familia de H, Jung escribió una nota adicional adjunta a la carta: lea esto solo cuando el tejido de la realidad comience a romperse, entonces tendrá sentido. Las partes más inquietantes de la carta son las visiones. Vio lo que describió como almas, no en el sentido tradicional de espíritus flotantes, sino como presencias llenas de memoria e identidad. Hubo personas que nunca conocí en la vida, y, sin embargo, los conocía. Reconocí a uno como mi padre, a otro no puedo explicarlo, un hijo que nunca tuve, pero que sentía como mío. Allí el tiempo no transcurría linealmente. Los pensamientos no estaban limitados por el lenguaje. Me recordé a mí mismo fuera de la biografía, no quién era, sino qué era. Escribe sobre el espacio entre los mundos, frase que nunca utilizó en ninguna de sus obras oficiales. Dice que este espacio no es una metáfora, es una especie de campo de transición, ni vida ni muerte, sino una membrana entre ambas. Lo describe como silencioso, radiante y profundamente conocedor. En ese lugar, el conocimiento llegaba sin preguntas. Era como estar bajo la luz del sol y absorber verdades a través de la piel. Y luego vino la visión del futuro. Jung dice que se le permitió ver una porción de lo que se avecina, no en profecía, sino en esencia. La línea entre los mundos se vuelve más delgada, escribió. La gente empezará a sentir y ver más, pero no estará exento de peligro. Hay libertad en ello, sí, pero también caos. La mente no preparada puede colapsar bajo ello. Algunos despertarán, otros se romperán. Jung reconoció que los muros psíquicos que separaban la realidad interior y exterior algún día comenzarían a disolverse. Que la visión interior de los místicos, los soñadores y los psicológicamente sintonizados ya no sería rara. Que la propia humanidad sufriría una transformación de percepción, pero esos despertares conllevan peligros. Ver demasiado y muy rápido es una locura, advierte. Llevar toda la luz sin preparación es arder. Y luego escribe algo que sigue siendo una de las declaraciones más profundas de la carta. No te preguntarán quién eras cuando llegues, sino cómo cambiaste para convertirte únicamente en ti. No se trata de estatus, logros o fama, se trata de transformación.
acerca de cuánto de tu yo original pudiste despertar durante tu estancia en la Tierra. Esa es la verdadera medida, el plan de estudios, por así decirlo, de esta misteriosa escuela llamada vida. Describe, cerca del final, una visión singular dada en respuesta a una pregunta que se le permitió hacer. ¿Qué es la verdad?, preguntó, en ese lugar de claridad. La respuesta no fue dicha sino mostrada. Un árbol. Sus raíces se extendieron hacia la oscuridad pura, su tronco marcado por el tiempo y su corona ardiendo con luz eterna. La verdad, comprendió, no es conocimiento, es crecimiento, es transformación, es el camino a través del sufrimiento hacia la comprensión, es la unión de la sombra y la luz. La metáfora es sorprendente. Las raíces de la verdad descienden a la noche más profunda y su corona toca el fuego, lo que sugiere que la verdad nace del dolor pero culmina en la iluminación. No el consuelo de la certeza, sino la evolución del alma misma. ¿Alguna vez te has detenido y te has preguntado quién eres debajo de todo? Ni tu nombre, tu trabajo o los roles que desempeñas todos los días, pero tu verdadero yo. ¿Qué queda cuando todo lo exterior se desvanece? Cuando el ruido se calma, las máscaras se caen y solo te quedan tus pensamientos. ¿Qué queda entonces? Carl Jung hizo la misma pregunta y creyó haber encontrado una respuesta. Pero la verdadera pregunta ahora es, ¿estás listo para saber lo que descubrió? Después de una experiencia poderosa y profundamente personal, algo que lo cambió para siempre, Jung nunca volvió a ser el mismo. Una vez escribió, regresé, pero una parte de mí se quedó allí. No era solo lenguaje poético, realmente lo dijo en serio. A veces, en medio de la noche, sentía que algo lo llamaba. No fue como un sueño, se sentía demasiado real, como una voz llevada por el viento, susurrando justo fuera de su ventana, suave pero imposible de ignorar. Después de eso, Jung se sumergió en el mundo antiguo en busca de respuestas. Buscó en la Kabbalah, exploró textos alquímicos y estudió las enseñanzas secretas de la antigua Grecia. No solo sentía curiosidad, buscaba confirmación. Las cosas que había visto o sentido fuera de su cuerpo parecían coincidir con lo que esas antiguas tradiciones habían estado señalando durante siglos. Era como si esos viejos símbolos e historias fueran mapas de algo muy real, algo más allá de la vida tal como la conocemos. Pero esto es aún más intrigante. Jung no compartió todo, insinuó algo más que había encontrado. Una presencia diferente. Lo mencionó solo brevemente, con cuidado. No todo en el más allá es luz, dijo. Algunos seres están ahí no para darte la bienvenida, sino para ponerte a prueba. No puedes atravesarlo a menos que primero hayas enfrentado algo dentro de ti, a menos que hayas atravesado tu propia puerta interior. Nunca usó palabras como demonio o mal. Jung eligió su lenguaje con cuidado, pero sí dijo algo importante. No soy un maestro, soy un mensajero que está al borde. Su tono era tranquilo. Se sintió más como un suave suspiro que como una advertencia. Ya lo has oído, escribió. Es claro y suave como respirar, y si no te das la vuelta serás guiado. No tengas miedo. En realidad, ya no se trata de Jung, se trata de nosotros. Se trata de esos momentos en los que algo sacude tu mundo, una pérdida, una enfermedad, un sueño extraño que no te deja ir, o la inquietante sensación de que hay alguien ahí, aunque estés solo. Esos momentos no son accidentes. Jung creía que esas eran las invitaciones, las aperturas silenciosas, el comienzo de un viaje mucho más profundo. No importa si crees o no en una vida futura. Esa no es la verdadera pregunta. La verdadera pregunta es, cuando algo toque a la puerta de tu alma, ¿responderás? Hubo una última nota que Jung dejó, una hoja de papel separada, pequeña y casi gastada.
solo unas pocas líneas cortas, pero de alguna manera tenían más peso que cualquier otra cosa que hubiera escrito. El conocimiento no es la verdad. La verdad es un encuentro, un momento en el que todos los roles desaparecen, donde no hay nada detrás de qué esconderse, solo tú, tal como realmente eres. Y ahora te pregunto, no como narrador, sino persona a persona, ¿estás preparado para ese tipo de encuentro? Después de escribir esa carta, Jung nunca volvió a hablar de la experiencia. Regresó a su trabajo, escribir, ayudar a los demás, guiar a los pacientes, pero sabía que la parte más importante de su historia no estaba en ningún libro, no estaba en una página. Fue escrito en el umbral entre dos mundos. Al leer sus palabras, no parece que las haya escrito para un investigador o incluso para él mismo. Parece que él los escribió para ti, como si de alguna manera supiera que los encontrarías. Y cuando lo haces, una pregunta silenciosa pero seria comienza a resonar en tu mente. ¿Y si es verdad? ¿Qué pasa si solo hay un velo fino y transparente que separa esta vida de lo que llamamos muerte? Y detrás de él no hay oscuridad, sino algo tan lleno de luz, tan abrumadoramente real, que dudas en mirar. Jung lo había visto, pero nunca intentó convencer a nadie. Él solo decía, búscalo tú mismo. El camino no está en los libros, está en la experiencia. Han pasado 80 años desde entonces. Pero pregúntese, ¿ha cambiado algo realmente? ¿Tenemos menos miedo a morir? ¿Nos conocemos mejor a nosotros mismos? ¿O nos hemos perdido aún más, enterrados en nuestros teléfonos, en constantes distracciones, corriendo cada vez más rápido sin una dirección clara? Jung advirtió una vez, llegará un momento en que se levantará el velo, y aquellos que no estén preparados sufrirán, porque la verdad que te libera arde primero. También escribió, una vez que alguien ha visto su propia alma, ya no puede mentirse a sí mismo. Podrías intentar permanecer en silencio, podrías esconderte, pero en el fondo algo se ha despertado, como una campana que suena a lo lejos, y una vez que comienza, no puedes dejar de escucharlo. Y ahora, no hay más que decir, la carta termina, pero todavía sientes algo, ¿no? Como si esta no fuera la conclusión, sino el comienzo. Porque el verdadero descubrimiento no proviene de fuentes externas, viene desde dentro. Lo único que hizo Jung fue abrir una puerta. El resto, ese es tu camino a seguir. Si has leído hasta aquí, si algo dentro de ti se agitó, si tu corazón latía un poco más rápido, entonces ya has dado el primer paso. No importa si eres joven o viejo, no importa si eres profundamente espiritual, escéptico o simplemente curioso. Si estás buscando, entonces ya te han llamado. Porque este viaje no se trata de escapar de la muerte, se trata de ir más allá, sobre conocerse realmente a sí mismo. Ahora, tómate un momento, cierra los ojos, no tengas miedo, y pregúntate honestamente, ¿estoy viviendo como viviría si supiera, sin lugar a dudas, que mi alma es eterna? Tal vez, solo tal vez, alguien del otro lado te esté mirando mientras lees esto. En silencio, espera. Y si este mensaje te conmovió de alguna manera, no te lo guardes. Comparte tus pensamientos, deja un comentario, o simplemente deje una señal para que otras personas que sientan lo mismo sepan que no están solas. Y si quieres seguir por este camino, si algo en ti quiere seguir explorando, haz clic en me gusta. No solo como un gesto, sino como una señal de que escuchaste algo aquí, que estás escuchando, que estás listo. Hasta la próxima, que siempre lleves dentro de ti una luz que nunca se apaga.